Don Iván, dígame, a los acontecimientos de abril, recordamos el 65 y recordamos entonces abril del 2017 con un movimiento creciendo en el reclamo de impunidad y contra la corrupción. Dígame, hágame una sinergia en esos dos abriles. Hay varias coincidencias en abril de 1965, las causas que generaron abril de 1965 y lo que está sucediendo hoy en la República Dominicana contra la impunidad y la corrupción. El pueblo dominicano debe recordar que el pueblo dominicano se levantó en una lucha permanente contra la corrupción y la impunidad del triunvirato, y que precisamente fue uno de los gobiernos corruptos en aquel tiempo, muy corrupto, y que la gente se hastió de ese gobierno porque los sectores oligárquicos que lo sustentaban habían cercenado la democracia encabezada por el gobierno de Juan Bosch. O sea, ellos tumbaron, ellos desconocieron la voluntad popular que eligió a Juan Bosch para instaurar un gobierno corrupto donde se repartieran las riquezas del país. Y es bueno destacar que luego de la caída de Trujillo, o sea, del ajusticiamiento del tirano, en la oligarquía dominicana, el grupo oligárquico de nuestro país, se desarrolló una rebatiña muy grande, porque todos querían apoderarse de las riquezas que había creado el tirano. Y entonces el Consejo de Estado, que fue antes, cuando se dio las elecciones del 20 de diciembre de 1962, fue electo Juan Bosch, que la Iglesia hizo lo indecible por evitar que fuera electo y creó determinadas condiciones en el seno de la población para que con el cuco del comunismo, bueno, Juan Bosch fue electo. Y Juan Bosch trazó una serie de principios que están consagrados en la Constitución de la República de 1963, que fue elaborada mediante una constituyente con dirigentes de los diferentes sectores de nuestro país. Y entonces esa constitución era muy clara, y el gobierno y Juan Bosch se apegó bien a esa constitución y dijo que no quería ni siquiera familiares en el gobierno, ni mucho menos que sería complaciente con los amigos. Y el primero que se equivocó lo llevó preso, lo destituyó y dio un ejemplo. En ese momento yo digo que el Juan Bosch o el PRD y los que esperaban que Juan Bosch abriera el gobierno para ellos enriquecerse, se dieron cuenta que no era posible y que en consecuencia había que tumbarlo. Por eso nosotros decimos que en 1965, aunque el gobierno era precisamente del Partido Revolucionario Dominicano, cuando echaron abajo a Juan Bosch, el PRD no salió a defender el gobierno de Juan Bosch. Fue el 14 de junio, con Manolo Tavares a la cabeza, que dijo que había que respetar lo que el pueblo dominicano mayoritariamente había decidido. Y por eso se planteó rescatar la Constitución, ¿no? Unir al pueblo dominicano en el rescate de la Constitución, de la vuelta al gobierno constitucional sin elecciones, y entonces se levantó en armas con la finalidad de impulsar un movimiento armado que lograra restituir lo que fueron la libertad y la democracia. Por eso, esa corrupción que viene de muy lejos, ha sido una bandera de los revolucionarios, no de los demócratas, de los revolucionarios, porque toma los partidos del sistema, toma como ejemplo los partidos del sistema, y todo lo que han llegado al poder se han enriquecido a costa de
los recursos del pueblo dominicano, que ha conllevado entonces que muchos dominicanos se mueran de hambre, que se mueran analfabetos, que no tengan salud, que no tengan educación, o sea, en detrimento de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas. Por eso, nosotros observamos que hoy, frente a un gobierno que su mentor y guía dijo que iba a ser ejemplo en la sociedad dominicana, que iba a rescatar las empresas que tenía el Estado Dominicano para desarrollarla en beneficio de la población, que en 3 meses iba a garantizar la energía eléctrica, el abastecimiento de la energía eléctrica. Todo eso, los discípulos de Juan Bosch se olvidaron, y lo que hicieron fue abrir las compuertas para enriquecerse en una forma tan grosera, en una forma tan insolente para la sociedad dominicana, porque mientras ellos sumen a una mayoría de la población en la pobreza, ellos nadan en la abundancia, una abundancia que hiere los sentimientos del pueblo dominicano. Y por eso, entonces, debemos recordar que en un momento dado el profesor Juan Bosch renunció del PRD porque dijo que él no quería que el partido que él había fundado fuera similar al PRD, del cual se fue acusándolo de corrupción, porque esa es la historia. Y entonces estos han sobrepasado todos los parámetros que se podía un dominicano imaginar después que el PLD acuñó aquella famosa frase que solamente habían los corruptos y los PLDistas, o sea, diciendo que ellos eran los puros. Y sin embargo, en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el pueblo debe recordar que ahí fue el ensayo de lo que han profundizado en estos gobiernos que han estado desde el 96 hasta ahora. Y recordemos que en el primer gobierno de Leonel Fernández, ¿cuántos millones se le fueron atrás? Recordemos bien lo del PM, aquel proyecto que cerca de 2.000 millones de pesos se le fueron atrás a los PLDistas, y que el pueblo en las elecciones próximas lo castigó por corrupto. O sea, no votó por el PLD en el siguiente gobierno, sino por Hipólito Mejía, por corrupto. Y debemos tener en cuenta que después de eso, ya el PLD, vuelto al gobierno, ensayado el primer capítulo de la corrupción, ellos se entregaron en forma abierta a enriquecerse y a enriquecer el entorno que le está apoyando. Por eso blindaron la justicia, por eso blindaron los ayuntamientos, por eso blindaron el Congreso, para que ellos poder hacer y deshacer. Y hoy los corruptos del PLD son gente que quieren, a base de lo que se han robado, darse la imagen de grandes señores honrados. Por eso el pueblo se ha cansado, porque a pesar de los tucanos, a pesar del CEA, a pesar de todo esto y de la ISOE, se ha destapado lo de un escándalo internacional que es el de Odebrecht. Y entonces ahí se ha puesto de manifiesto todo lo que el pueblo dominicano venía acusando a este gobierno. Y como el gobierno se quiere hacer el sordo y el mudo, el pueblo dominicano se ha levantado, se ha ido integrando en una marejada que exige el cese de la impunidad y de la corrupción. El gobierno está tratando precisamente de quitarse de encima esta presión, porque esta es una gran presión al gobierno. El gobierno está sin sitio, como dicen en los campos, porque por donde quiera brota pus
del tejido social sobre la base de la corrupción gubernamental. Y entonces ha venido haciendo acusaciones de conspiración, de todo eso. No, nosotros dijimos en la primera marcha de diciembre que el gobierno debía darle una lectura correcta a este movimiento, si quería que la población, si quería continuar el gobierno, porque la gente está hastiada de ver que unos cuantos se hacen multimillonarios mientras crece la pobreza de la mayoría. Y entonces esa marcha verde creó una expectativa en el seno de la población y un gran susto en el gobierno. Por eso trata de dividirla, trata de desprestigiarla y trata de que esto no continúe desarrollándose. Y yo creo que si el gobierno no toma muy en cuenta este sentir de la población y da soluciones a las demandas, indudablemente esto seguirá creciendo. Y yo no puedo decir hoy en qué va a parar, pero yo recuerdo otros movimientos del pasado que indudablemente apuntaron hacia la sustitución de un gobierno corrupto por un gobierno honesto, que en este caso es lo que está pasando. Y a mí me asalta la idea de que el gobierno no está interesado en resolver, sino darle larga a la solución para que 2 o 3 chivos expiatorios, o sea, quitarse el problema de arriba con algunos chivos expiatorios. Y yo pienso que eso tiene que ver porque los funcionarios fundamentales del Palacio, incluyendo al presidente de la República, Danilo Medina, están involucrados en esta corrupción de Odebrecht.